estar otro rato bajo la palabra del Señor, y para ello es importante que siempre oremos, siempre recordemos que necesitamos que el Señor aplique su palabra en nuestros corazones. Entonces hagamos esta oración. Padre maravilloso, queremos una vez más orar juntos en este día para rogar, Señor, que seas tú viniendo a nosotros, haciendo tu obra gloriosa en medio nuestro, Señor. Organiza tu iglesia, Señor, en todos los asuntos que le es necesario. Permite que podamos aprender tu palabra y aplicarla, Señor, a nuestra iglesia, y que nosotros nos apliquemos a ella. De tal manera, Señor, que podamos entonces tener un ministerio más fuerte, más firme, donde tu nombre sea glorificado, Señor, de una forma más clara cada vez, que podamos mostrar tu gloria a aquellos que no te conocen. Bendícenos, Señor, esta tarde con la exposición de la palabra. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Estamos, hermanos, en estas últimas tardes entrando a analizar un poco del ministerio de diácono. Hemos dicho dos cosas ya importantes. En la primera enseñanza vimos que el ministerio pastoral tiene como prioridad la oración y el ministerio de la palabra. Estas son las cosas en las que un pastor se debe enfocar, y hay más servicios, hay más cosas que hacer, pero si vamos a hablar de prioridades, ahí están: oración y el ministerio de la palabra. Orar, hermanos, es una tarea muy importante. Orar por el ministerio, por la predicación, por los hermanos, por su crecimiento, interceder por ellos en sus pecados, que el Señor les perdone, que tenga de ellos misericordia, que derrame más gracia sobre la iglesia. Orar porque el Señor les dé entendimiento, fuerza, firmeza, madurez. Y en el ministerio de la palabra, los pastores deben ser como Esdras, como se nos enseña en el capítulo 7, verso 10 de Esdras, hablando de este hombre de Dios. Nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces el pastor debe inquirir. Eso es tratar de llegar al conocimiento de algo, al conocimiento mejor de las cosas. Debe estudiar la Biblia, leer la Biblia, llegar al entendimiento de ciertos pasajes, de doctrinas, de palabras, llevar estas cosas a su alma primero, para que el Señor lo haga un hombre piadoso, que lo transforme, que Dios aplique su palabra a su corazón, y luego investigar cómo es la mejor forma de transmitirle eso a los hermanos, aprender a hablar en público, aprender a matar el miedo y aprender a decir palabras que puedan llegar al corazón de la persona, pero en oración, porque también entiende que por más buen orador que pudiera ser, no llegaría al corazón de los hermanos si el Señor no hiciera una obra a través de su predicación. Así que tiene que investigar todas estas cosas, tiene que esforzarse fuertemente en que los hermanos aprendan de una manera sencilla, de una manera fácil, y que sean edificados. El problema es que estas no son las únicas que debe hacer un pastor, pero son las prioridades. Sin embargo, aún queda servir a los pobres. Es una responsabilidad también. En la segunda enseñanza vimos que el ministerio pastoral es un ministerio de palabra y obra. ¿Sí? Palabra, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, y obra, todo lo que tiene que ver con servir a los hermanos, especialmente servir a los pobres, cómo poder ayudarlos. Entonces, se dedica en todas las formas de enseñanza que pueda, pero tiene que estar también enfocado en ayudar a los pobres, en suplir sus necesidades, en proveerles, en recoger recursos y también dárselos. Sin embargo, con motivo de cumplir sus prioridades, Dios designó que haya en la iglesia entonces un ministerio de diáconos, o más específicamente un ministerio exclusivo de obras. Entonces el del pastor es palabra y obras, pero el Señor designó otro que sea solo obras, para poder
ayudar en esa parte exclusivamente de las necesidades de los hermanos. Un ministerio enfocado en las obras o enfocado en servir a los pobres de la iglesia. No es cualquier pobre tampoco, ¿no? No es cualquier pobre. Como lo hemos dicho, es un ministerio muy importante el de diácono. Porque por un lado sirve al ministerio pastoral en cuanto a que le da el tiempo para que él pueda orar y dedicarse a la enseñanza, a la palabra. Pero también es importante porque sirve a los hermanos. Está sirviéndolos en sus necesidades. Así que siendo un ministerio tan importante, hermanos, debemos entenderlo mejor. Y lo que vamos a hacer hoy y los próximos domingos es mirar este ministerio más detenidamente. ¿Qué es o cómo es el ministerio pastoral? Hoy vamos a ver qué es este ministerio. Vamos a hacer una descripción de este ministerio. Y debemos encerrarlo en una frase. Este ministerio es un ministerio de misericordia. Esa palabra lo encierra todo. Es un ministerio de misericordia. Santiago, capítulo 1, verso 27. Leemos allí que Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Bueno, dice algo más, pero quiero parar ahí. La verdadera religión, hermanos, tiene que ver con la misericordia. Tiene que ver con atender a las viudas, a los huérfanos, a los hermanos pobres. El ministerio de diaconado es un servicio oficial establecido en la iglesia para atender a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y por lo tanto a manejar los fondos de la iglesia para esto mismo. Entonces voy a compartir con ustedes un material de Alexander Strauss. Algunos han visto el libro del diaconado. Voy a compartir algunas cosas de allí. Dice de la siguiente manera: los diáconos son agentes de misericordia en la iglesia de Cristo. Son agentes. Los diáconos deben suplir las necesidades obvias de las personas. Y es lo que vemos en Hechos capítulo 6, que fue nuestra lectura antifonal. Hubo una dificultad en la iglesia de Jerusalén. Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas y el problema es que eso no debía pasar, tenían que ser atendidas. Hubiera podido traer muchos problemas el hecho de no atenderlas a la iglesia. Sin embargo, los apóstoles dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es correcto, porque se perdería entonces la predicación y el impacto de la predicación y por lo tanto la iglesia no crecería igual, la iglesia no tendría un ministerio de enseñanza fuerte, la iglesia quedaría a la deriva. Miren, hermanos, siempre que en una iglesia no haya un ministerio de enseñanza fuerte, es como si fuera un barco sin remo. Quedan a la deriva, cualquier cosa puede pasar. Entonces se propone: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Así que noten que de manera oficial se instituyen los diáconos en la iglesia de Jerusalén y deben ser instituidos en todas las iglesias, como lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3. Las obras caritativas de la iglesia se organizan y se centralizan efectivamente a través de los diáconos. Note, por ejemplo, en nuestro caso, que no hay diáconos en este momento, cómo el suplir la necesidad de un hermano no está organizada, no está centralizada. Tenemos recursos, pero recursos por aquí, por allá, y a veces no es fácil concretar a la gente para solucionar este asunto. Cosa que sí se haría al tener un diaconado efectivo, donde ellos estuvieran reuniendo estos fondos y estuvieran entonces teniendo la facilidad de entregar estos fondos de una manera efectiva, más rápida, ¿no? Así que eso es lo que tenemos aquí. Los diáconos, estos diáconos entonces deben recolectar los fondos y distribuir
lo recolectado. Ellos se convierten en un instrumento allí y por lo tanto son agentes de misericordia, agentes. Ellos ayudan al pobre, pero note que no meramente lo hacen de su bolsillo, sino que ellos reciben el dinero de los hermanos y con este dinero van a atender las necesidades de los hermanos. Por eso son agentes de misericordia. Van a ayudar al pobre, van a tratar de ayudar al que no tiene empleo, al enfermo, a la viuda, al anciano, al que no tiene hogar, al que está encarcelado y otros. Personas incapacitadas físicamente. Bueno, estos hermanos tienen realmente un espectro muy grande de servicio y, como se los decía en algún momento, dependiendo la iglesia. Es posible, hermanos, que nosotros en algún momento lleguemos a tener profundas necesidades y por eso, entre otras cosas, es necesario que se organice este ministerio. Podemos decirlo de alguna manera, gracias al Señor, la iglesia en términos generales está bien, pero pudiéramos venir a tener una viuda. Por ejemplo, ya hablando de los huérfanos, tenemos, no sé cómo decirlo, como que se le sale a uno algo de las manos por nuestras leyes, ¿cierto? Ahorita no es como antes. Antes los huérfanos estaban ahí abandonados a su suerte y de alguna manera en nuestro país existe una institución que haga lo que haga, atiende a los huérfanos. Sin embargo, no son los únicos casos. Podemos tener un hermano que sufra un accidente y quede discapacitado, ¿no? Podemos tener una hermana que quede viuda de un día para otro. Es decir, nosotros debemos estar, hermanos, preparados para esto. Entonces, este trabajo de los diáconos va a ser un trabajo fuerte, exasperante también, hermanos, pero es muy preciado a los ojos de Dios. Es muy preciado. Dios siempre ha querido que la iglesia esté pendiente de los pobres. El mismo Señor lo hizo cuando Él vino, por ejemplo, y estaba predicando el Evangelio. Él decía, por ejemplo, a Juan, cuando le mandó preguntar, le dijo, bueno, los sordos oyen, ¿cierto? Los ciegos están viendo y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que note cómo el Señor Jesús en su ministerio tenía pendiente a los pobres y mandó esto también a la iglesia. Ahora bien, el diácono debe estar profundamente preocupado por el pobre y el necesitado. Es decir, si en medio de nosotros hay algún hermano que el Señor está despertando su espíritu para ser diácono de la iglesia, el diácono es un mero título donde le ponen a uno el título y listo, no, ya soy el diácono. No, es una persona que está preocupado por las necesidades de las personas y está preocupado profundamente. Por eso dice, la religión pura y sin mácula, dice Santiago, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Noten, no es meramente repartirle algo, sino que el hecho de visitarlo es porque hay una preocupación. Es decir, no es una mera oficina donde sacamos cheques, ¿no? Ya estamos cumpliendo con el diaconado. No, es una cosa de corazón, donde a mí me preocupan. Y sí, claro, tengo unos fondos y vamos a llevar estos fondos para solucionar este problema, pero a mí me preocupa esa persona y yo quiero ver a esa persona y quiero entonces estar con esa persona allí y tal vez aconsejarle, animarle, ¿no? O tal vez no decir nada y, como dice la traducción literal de un pasaje de la Escritura, sentarme ahí en su cama, sentarme ahí. Aunque no tenga palabras, porque a veces no hay palabras, ¿no? Ayudar al necesitado es una ocupación esencial en el cristianismo verdadero, hermanos. O sea que todo verdadero creyente debe tener preocupación por los pobres, por los necesitados dentro de ellos mismos. Todo verdadero creyente. Lo hemos dicho, por ejemplo, un creyente que esté más bien aburrido, que porque vamos a recogerle una ofrenda al hermano fulano, entonces eso no es de un corazón cristiano. Corazón cristiano es decir, aún en medio de la necesidad de uno también, sí, vamos a ayudar y vamos a aportar para la necesidad de otro hermano. Pero la idea aquí, hermanos, es que esto se haga más ordenadamente, que se haga de una manera centralizada, que se haga de una manera donde hayan recursos para ello y se pueda hacer en un momento imprevisto también.
La iglesia local debe cuidar de sus miembros en sus necesidades, y el diácono o el diaconado es el cuerpo eclesial oficial para hacer eso. Por eso es tan importante. En el Nuevo Testamento los diáconos siempre mantienen una estrecha relación con los pastores de la iglesia. Así como los pastores se requiere de ellos que cumplan ciertos requisitos, los diáconos deben cumplir ciertos requisitos, pero hoy no vamos a ver sus requisitos porque apenas estamos describiendo qué es esto, pero hay que mencionarlo. Diácono no puede ser cualquier persona tampoco. El Señor exige una vida piadosa de estos hombres para que puedan servirle. Así como los pastores tienen que cumplir unos requisitos, entonces los diáconos también. Así como los pastores deben ser oficialmente y públicamente examinados y aprobados, los diáconos también. Así como los pastores tienen una posición oficial de confianza en la iglesia, los diáconos también. La diferencia entonces solamente está en cuanto al cargo como tal. Los pastores son los ancianos de la iglesia y están enfocados en el servicio de la palabra y la obra, y los diáconos bajo los pastores están enfocados en el ministerio de obras. Los diáconos no enseñan, no gobiernan la iglesia. Bueno, puede dársele la oportunidad que esporádicamente puede ser esté enseñando un hermano o algo así, pero la gran diferencia con el pastor es que es maestro. Ser diácono no necesariamente es ser maestro. Pudiera darse el caso que un diácono tenga también don de enseñanza, pero puede que no. ¿Me estoy haciendo entender ahí? Entonces, ahí hay gran diferencia. Los pastores gobiernan, tienen una posición de autoridad. Los diáconos no, ellos ganan más bien un respeto y una autoridad en la iglesia. Ellos son siervos, los diáconos, que alivian las necesidades de los hermanos. Entonces, los dos cargos, tanto el de obispo como el de diácono, son importantes, pero son separados y se complementan, se ayudan, una ayuda mutua ahí en el servicio. Entonces, note cómo la iglesia lo necesita. Si la iglesia solamente tiene pastor, entonces no tiene, hermanos, un ministerio de obras ahí, no lo tiene. Claro, puede que todos se reúnan en torno al amor de la necesidad de un hermano, pero no tiene ese ministerio que se combine y se ayude con el pastorado. Y si fuera al revés, que estuviera diáconos y no tuviera pastores, pues no tiene guía, no tiene autoridad, no tiene enseñanza. Ambos han sido establecidos por el Señor. Los pastores entonces deben poner su atención en la enseñanza, en el liderazgo de las personas. Los diáconos deben poner mucha atención en el bienestar de los pobres de la iglesia. ¿Ven cómo es de importante? Dolorosamente, sin embargo, muchos diáconos no saben qué son. En muchas iglesias se han nombrado diáconos y ellos no saben ni para qué están. La misma iglesia a veces no sabe. Por ejemplo, a veces la iglesia piensa que el diácono es el que cambia el bombillo. Lo puede cambiar cualquiera, hasta yo mismo puedo cambiar el bombillo. Eso no es ser diácono. El diácono, hermanos, es un ministerio de misericordia. Está enfocado en servir a los hermanos en sus necesidades. Debemos entender eso, y es importante que usted se aprenda esto. O sea, es decir, si el próximo domingo le pregunto, ¿qué es ser diácono? Esperaría que supiera que es un ministro de misericordia, ¿sí? Hay diferentes errores en las iglesias porque hay extremos donde por un lado se han colocado los diáconos casi al nivel de pastores. Entonces podemos oír que hay iglesias donde los diáconos despiden, contratan pastores, ¿no? Ellos son la autoridad. Un error total. Leemos a veces historia de la iglesia como, por ejemplo, pastores fueron estorbados por los diáconos en sus decisiones. Entonces uno dice, no, pero aquí había algún error. Y lo ha habido, por supuesto, lo ha habido. El primer error entonces es pensar que los diáconos manejan el poder. El primer error es pensar que los diáconos dirigen la iglesia. En muchas iglesias los diáconos entonces son los que toman las decisiones de una cantidad de cosas que realmente el Señor no les está dando jurisdicción. El otro extremo no los eleva, sino que los baja demasiado, los degrada.
hasta colocarlos en una posición de meros conserjes. El diácono, bueno, hermano, que va a cerrar la puerta ahorita cuando nos vayamos, ¿sí? Eso es bajarlos, eso no es ser diácono, y para eso no necesitamos un cargo oficial. Cualquiera puede cerrar la puerta de la iglesia y echar llave, como decimos. No, el diaconado del Nuevo Testamento nunca fue creado con la intención de que fuera un grupo de mantenimiento del local, por ejemplo, ¿no? Que se nos rompió un tubo, ¿dónde está el diácono? No, eso no, necesitamos es el hermano plomero, ¿sí? Pero no el diácono. Claro, bueno, el diácono podría hacerlo y si sabe de eso, pero ese no es el cargo de diácono, eso no es ser diácono. Las personas, hermanos, necesitan entender que pues realmente el Señor no nos dio un diácono para esas funciones como tan simples. Nunca debemos olvidar, hermanos, que el verdadero tesoro de la iglesia es la gente, la misma gente. Lo que hay que cuidar y proteger es la misma gente. Las cosas hay que cuidarlas, por supuesto. Si usted va a estar dañando el púlpito o alguna cosa, habría que decirle que no lo haga. Pero realmente lo que hay que cuidar y a lo que hay que ponerle mucho cuidado es a las personas, ¿sí? Es decir, lo importante no es tener un grupo de diáconos para que cuiden las bancas, ¿sí? Para que las mantengan limpias, para que las mantengan pulidas, o los edificios, o la luz eléctrica y todas estas cosas. No, los diáconos tienen una responsabilidad bien definida y es con los hermanos que están pasando necesidades. Los diáconos tienen que dar servicio devoto a aquellos que están en angustia en la iglesia, que están en aflicción, porque ellos son preciados para la iglesia y la iglesia se duele porque estos hermanos están sufriendo por una enfermedad, por una dificultad económica. Entonces el diácono tiene que prestar este servicio de misericordia. El diácono es esencial para la iglesia local, hermanos, y nuestro testimonio hacia afuera. Si ustedes notan ahí en Hechos capítulo 6 hay algo maravilloso en el último verso, ¿sí? Algo muy importante en el último verso que nos muestra, hermanos, la bendición que trae al testimonio de la iglesia el diaconado, y dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿En qué contexto dice eso? En el contexto de un servicio amoroso por las personas que tenían necesidad. Y note que lo interesante es que este servicio no se estaba dando a los de afuera, porque es que ahí es donde hay otro error también, que muchas personas piensan que la iglesia es una entidad como de beneficencia hacia afuera. No, aquí ellos no estaban sirviendo hacia afuera, estaban sirviendo adentro, pero el hecho de que la gente veía ese testimonio y veía cómo estaban cuidando a las viudas, además que al cuidarlas, entonces los apóstoles predicaron mejor. ¿Qué ocurrió? Que creció la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Hermanos, esta es la bendición que tenemos entonces también con un ministerio de diáconos. Es tan importante, hermanos, que va a dar un testimonio fuerte a la gente de afuera. Los diáconos tienen el honor de reflejar la compasión de Cristo. Esa es su misión. Ellos tienen que dar ejemplo de compasión, y cuando la gente mira a la iglesia y mira a los diáconos, claro, no están mirando meramente un hombre, porque el diácono fue nombrado por la iglesia, están mirando la iglesia, ¿cierto? Pero cuando miran a estos hombres, entonces se dan cuenta que Cristo es compasivo, que Cristo es bondadoso, que Cristo es misericordioso, que Cristo es amoroso. Y ellos, los diáconos, entonces están mostrando este testimonio adentro y afuera, y la iglesia, teniendo un cuerpo de diáconos, está mostrando este testimonio también, está amando y está mostrando este testimonio hacia afuera. En conclusión, ¿eso qué produce? Que la palabra de Dios crezca, que muchos obedezcan a la fe. Cuando la iglesia local se preocupa compasivamente por las necesidades de las personas, el mundo observa eso. El mundo se da cuenta.
El mundo ve como un lienzo el amor de Cristo, ve el amor del Señor, y eso llevará a algunos al Salvador. Es decir, hermanos, cuando la gente mira a la iglesia, tiene que ver cuánto amor verdadero hay en la iglesia, precisamente por un ministerio de misericordia. Por eso toda iglesia local requiere de diáconos fieles y dedicados que tengan corazón compasivo por los necesitados, un corazón como el de Cristo. Entonces debemos decir que los diáconos deben seguir el ejemplo del Señor. Aquí hay algo bien interesante, porque el hecho de que tengamos diáconos, en primer lugar, hermanos, está establecido por Cristo, quien organiza su iglesia, es decir, como que es un mandato de Cristo. Pero no meramente se queda en un mandato, sino que los diáconos deben seguir el ejemplo de Cristo, ya que tienen que modelar también la compasión del Señor. Debemos recordar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es misericordioso. Él es misericordioso. Nomás leer los evangelios le mostrará a usted la misericordia de Él. Pero antes de cualquier cosa usted debe entender que Él vino a este mundo por misericordia. Ya ahí de entrada podemos entender eso. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue la motivación, no? La misericordia. ¿Qué es misericordia? Bueno, se ve algunas personas en su sufrimiento, en su dolor, en su vida miserable, y tiene compasión de ellos, pero no una compasión que entristece meramente su alma, sino una compasión que lo lleva a la acción de solucionar la miseria de esas personas. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Y vino a un mundo contrario a Él. Él vino a un mundo egocéntrico. Él vino a un mundo orgulloso. Él vino a un mundo egoísta, totalmente contrario a Él. Él es humildad, Él es servicial, Él es misericordioso, y por eso cuando Él vino, los que lo vieron pudieron decir: vimos su gloria como la del unigénito del Padre, porque se notó la misericordia que había en el Señor. Así que el diácono o el ministerio de diáconos tiene que imitar la compasión del Señor Jesús, tiene que tener eso en su alma y tiene que imitarla también. O sea, un diácono, ¿quién es? ¿Qué es un diácono? Ya lo dijimos, es un ministro de misericordia. Pero si vamos más adentro y decimos, ¿quién es un diácono? Decimos, es una persona que tiene misericordia por los que están sufriendo. Si usted piensa, por ejemplo, que puede ser diácono de la iglesia, tiene que mirar si realmente usted es misericordioso, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando estuvimos diciendo, ¿quién es un pastor? ¿Cierto? Decíamos, es alguien que tiene el llamado. ¿Y cómo se revela el llamado? Bueno, pues es alguien que está preocupado por el alma de las personas, que independientemente si está nombrado o no, quiere que esa persona sea salva, se santifique, crezca. Esa es su preocupación, eso es. Ahora, hablando del diácono, ¿qué es un diácono? ¿Y cuál es la parte central? Misericordia. Misericordia en su corazón. Podemos mirar varios pasajes, hermanos, para recordar cómo es nuestro Señor y cómo debe ser un diácono. Voy a darle unos textos a diferentes hermanos, por favor, para que lo lean duro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hermano Wilfred, Marcos 7:37. Hermano Johan, Hechos 10:38. Hermano John Freddy, Mateo 21, versos 14 y 15. Hermano Pedro Pablo, Mateo 20:30. Hermano Oscar, Mateo 9, verso 35 y 36. Y bueno, pudiéramos leer más pasajes, pero esos ya nos muestran cómo es nuestro Señor. Leamos entonces Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo:
hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien, póngale cuidado a este pasaje. Un diácono ahí pudiera quedar un poco asustado, ¿no? No, nadie le está mandando a hacer a los sordos oír. No, claro. Cada uno conforme a lo que tiene que dar, ¿no? Usted recuerda cuando Pedro y Juan llegaron a orar un día y había un hombre ahí pidiendo plata. Ellos dijeron, pues no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, ¿sí? Bueno, un diácono debe tener misericordia y va a tener unos recursos de la iglesia y por lo tanto lo que tengo te doy, ¿cierto? Pero el punto es, ¿quién es el Señor? Y conforme al poder que él tenía, ¿no? Veía personas sordas y solucionaba ese problema. Veía personas mudas y solucionaba ese problema. Y puede decir el pasaje, bien lo ha hecho todo. Conforme a su poder, que es sobrenatural y todopoderoso, ayudó a las personas cuando las tuvo enfrente. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ajá, noten lo que ahora sí ya se amplía un poco más el asunto. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Pero el punto clave es aquí. ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes? Ese es su estilo de vida. Así se comportó el Señor, así anduvo el Señor. Haciéndole bien a la gente que necesitaban y que Él obviamente tenía el poder de solucionarles. Y por eso dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esto es una actitud de misericordia. Eso fue lo que vimos en el Señor. Mateo 21. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Ajá. Bueno, no nos dejemos desviar por la actitud de estos hombres, pero el punto clave es, o está al principio, cómo el Señor sanó a los ciegos, a los cojos, pero luego dice también, viendo las maravillas que hacía. Y estas maravillas aquí eran milagros, por supuesto, pero eran milagros de su compasión, de ayudar a esta gente, de solucionarle esas cargas. De todas formas, hermanos, estas personas eran ciegos, eran cojos, eran sordos, estaban enfermos o estaban endemoniados. Es decir, de todas formas estaban en situaciones terribles. Y el Señor solucionó eso en gran parte motivado por su misericordia hacia ellos. Mateo 20:34. Eso, 20. Mateo 20 hasta el 34, entonces tocaría leer, pero no, yo tengo aquí el 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y siguieron. Ajá, sí, ¿qué fue la motivación del Señor? Dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Es compasivo el Señor, es misericordioso. Vio una persona ahí con dificultades en sus ojos y entonces Él busca la manera de solucionar ese problema que tenían. Mateo 9:35 y 36. Recorría Jesús todas las aldeas, todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Sí, mire la compasión del Señor. Cuando uno tiene tiempo de comparar algo, porque es un pensamiento más profundo. Sí, uno puede ver una persona, por ejemplo, tirada en el piso y decir, bueno, está tirada en el piso, pero si uno la compara, no, parece muerto. Entonces quiere decir que mi pensamiento es más profundo, ¿cierto? Si uno dice, ¿será que yo lo puedo llevar al médico? El pensamiento es más profundo, ¿ven? ¿Y qué tenemos acá? Dice que el Señor al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces note que es un pensamiento más profundo. El Señor no simplemente los vio ahí en su problema ya, sino que los mira y los mira más detenidamente. Y al mirar más profundamente, entonces puede decir, esta gente está como dispersos, como ovejas que no tienen pastor, y por supuesto que necesitan un pastor que los reúna. Bueno, hermanos, así debe ser un diácono. Claro, por supuesto, cualquiera podría decir, no, pero pues al nivel del Señor. No estamos diciendo que al nivel del Señor, pero tiene que tener las mismas características. Ayudar, esforzarse a hacerlo conforme a sus capacidades, tener compasión, mirar más profundamente, analizar las circunstancias. El diácono podrá determinar, por ejemplo, si la persona que está pidiendo una ayuda quiere sacar algún provecho pecaminosamente, o si es una persona verdaderamente necesitada. Pero siempre va a tener un corazón amoroso, siempre va a tener un corazón misericordioso. Es decir, el diácono no es una persona dura. Podrá llegar el momento que al analizar la situación tenga que decir, como dice la regla evangélica, bueno, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero eso es llegado el momento, luego de un análisis, investigación de ciertos asuntos que pueden ocurrir, pero su corazón siempre va a ser un corazón amoroso, un corazón que quiere ayudar, un corazón que le preocupa la situación del hermano, que el hermano no comió, que sus hijos no comieron, que se enfermó, que no tiene para un medicamento o algo así. Es una preocupación y él entonces quiere solucionar, y gracias a Dios entonces la iglesia ha determinado unos recursos para eso y se puede solucionar la dificultad entonces que tiene el hermano. ¿Qué es entonces el ministerio diaconal, hermanos? Es un ministerio de misericordia. Si usted quiere ser diácono de la iglesia, hermanos, esa característica debe estar en su corazón, en su vida. Eso debe ser su expresión, una persona misericordiosa. Debemos orar que el Señor despierte el corazón de los hermanos y los despierte con compasión. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en este momento por permitirnos entender un poco más, Señor, este ministerio de diácono. Queremos rogar, Señor, que nos bendigas, Señor, con este ministerio. Concédenos como iglesia a organizarnos de esta manera, tener oficialmente unos funcionarios que estén pendientes de las necesidades de los hermanos pobres entre nosotros. Prepáranos, Señor, por si quieres enviarnos, Señor, personas con dificultades. Prepara nuestros corazones primeramente con compasión, con misericordia. Concédenos, Señor, que dentro de nosotros mismos se levanten hombres compasivos y misericordiosos, a quienes podamos encargar, Señor, la tarea de estar pendientes de nuestros hermanos pobres. Danos la gracia, Señor, de organizar nuestra iglesia de una mejor forma, para que, como lo leemos, Señor, en la historia de la iglesia bíblica, la palabra de Dios crezca, que muchos vengan a la fe, Señor, que muchos crean en tu Hijo Jesucristo por una predicación fiel de la palabra, pero por un testimonio también bíblico de misericordia. Bendice esta tu iglesia, Señor, por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.